Junto a sus socios, creó Sir Hopper, una marca de cerveza artesanal que se vende en todo el país. Recibimos con un fuerte aplauso a Hernán Castellani. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, estoy muy contento de estar acá. La verdad, agradezco mucho la invitación de la Cámara de Bolívar. Yo no preparé una charlita, como me dieron libre albedrío para hablar de lo que quería. No preparé una charlita de mi emprendimiento. Me pareció que por ahí era más útil y más interesante hablarle un poco de los errores que cometí como emprendedor y las paredes que me choqué, con el único objetivo de que por ahí a alguien le sirva y acorte esa curva de aprendizaje que necesariamente todos tenemos que tener. Y es imposible tener un proyecto exitoso sin haber tenido un par de tropiezos en el camino, como todos lo tuvimos. Pero bueno, voy a hablar un poco de ciertos errores, ciertas cosas importantes que hoy veo a la hora de tener un emprendimiento comercial. Va a ser un poco autorreferencial la charla, voy a hablar de mi experiencia, pero creo que se puede aplicar a un montón de proyectos completamente diferentes. Por suerte tengo un montón de amigos y amigas que son emprendedores muy distintos a la producción de cerveza artesanal que yo tengo, y sin embargo todos nos chocamos más o menos con las mismas paredes cuando arrancamos. Entonces no voy a hablar mucho de Sir Hopper, sino voy a hablar de cuestiones importantes que me parecen a la hora de tener un proyecto en Argentina. Voy a hacer un breve resumen para los que no me conocen, creo que hay un montón de gente que por ahí no sabe quién soy, un poco para que entiendan lo que va a venir después. Hago cerveza hace muchísimo tiempo, tengo 37 años y hago birra desde los 18. Sí, me convertí en un borrachín con título bastante temprano. Me gusta mucho, soy un apasionado y en el camino decidí desde entrada que me quería dedicar a esto, que quería ser el mejor cervecero que pueda ser. Y como era pendejo, joven, bastante entusiasta, pero muy novato, tomé un montón de malas decisiones. En el camino me fui a estudiar afuera, estudié en California, en la Universidad de Davis. Ahí hice algo así parecido a una maestría en tecnología cervecera. Y me vine para acá ya con bastante más experiencia. Este estudio lo hice cuando hacía casi 15 años que hacía cerveza artesanal. Con lo cual ya era un cervecero medianamente experimentado, pero necesitaba esa convalidación para terminar de afianzar ciertos conceptos. En el camino, como nunca me funcionó muy bien el tema de mi fábrica propia y la producción comercial, me quería dedicar a la cerveza artesanal, quería vivir de eso, estaba muy insistente con eso, pero mi fábrica propia no se me daba. Ahí es donde van a venir un par de historias y algo de mi experiencia. Tuve varios proyectos frustrados, unos cuantos. Debo haber intentado tener mi fábrica propia al menos 6 o 7 veces, con resultados bastante nefastos, por decirlo de alguna forma. Terminé perdiendo tiempo, amigos, algo de dinero y demás. Todo eso hizo que construya lo que hoy soy. Me hizo a base de golpes un poco más fuerte y aprendí ciertas cosas que voy a intentar desarrollarlas en la charla de hoy. En el camino, como les contaba, como no se me daba mi fábrica de cerveza artesanal, pero yo quería vivir de la birra, así como hago cerveza desde los 18 años, desde los 22 soy completamente autosustentable y vivo de la birra y siempre me dediqué a eso. No quise tener otro laburo, podría haber ido por otros lados, hubiese sido al principio un poco más cómodo, pero estaba muy insistente con eso. Como no tenía fábrica propia, pero además tenía que llegar a fin de mes y vivir de la birra, empecé a hacer un montón de otras cosas dentro de la birra. Di cursos, soy juez de cerveza, viajé afuera y empecé a asesorar cervecerías, que es algo que al principio me funcionó bien, me funcionó bastante bien durante mucho tiempo, y es una especie de emprendimiento personal en donde en lugar de vender un producto, vendes un servicio. Como tenía bastante experiencia, había trabajado en muchas cervecerías, había ido a estudiar afuera y no tenía mi fábrica propia, me dediqué a trabajar con otras cervecerías en donde por día, por proyecto, por jornal, me contrataban para que le mejore los procesos, que le diseñe recetas, que le capacite al personal, que le instale un equipamiento nuevo y demás.
Fue un proceso bastante copado en el que trabajé al menos con 50 cervecerías en todo el país, asesoré en todo el país, viajé también, tengo varias en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia y en Perú. Y eso me formó mucho para que todo termine en el proyecto que tengo hoy actualmente, que es Sir Hopper. Bueno, además escribí un libro de IPA, toda mi vida es birra, 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 relacionada al lúpulo, pero todo referente a mí. La idea con esto era decir que muchas veces para llegar al objetivo final hay un montón de caminos alrededores, caminos alternativos, quise decir, y no siempre se da de entrada. Yo hace 19 años que hago birra y hace un año que tengo mi fábrica propia. Es un proyecto del cual estoy súper orgulloso, tengo los socios que quiero tener, tengo la fábrica que amo y soy muy feliz con ese proyecto, pero me costó 18 años tenerla. En el camino pasaron un montón de cosas, cometí un montón de errores, fui aprendiendo muchísimo y bueno, al final ahora entiendo por qué me costó todo lo que me costó y por qué no tenía que ser antes. Quizás si era antes hubiese chocado mucho más fuerte y hubiese tenido problemas mucho más graves, o no, no lo sé. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué significa emprender en Argentina? Bueno, es una locura hermosa, es una ruleta rusa que te tiene que gustar o tenés que abandonar de entrada. Las reglas del juego cambian absolutamente todo el tiempo. Desde que hago birra, creo que cada 1 o 2 años te tenés que reinventar por completo. ¿Por qué? Porque el lúpulo que venía de afuera pasó de ser muy barato a que no lo puedas importar, a que después vale el doble, a que el nacional hay un montón y barato, después no hay más, y la levadura con la que tengo diseñadas mis recetas dejó de haber, y tengo que cambiar a otro que nunca usé, y un montón de cosas más, ni hablar de la parte política en la que no me pienso meter. Pero lo que quiero decir que hay que ser extremadamente tolerante a las variaciones y tener la capacidad de reinventarte. A veces vas por un producto, por ahí tenés que cambiar, tenés que levantar la eficiencia, tenés que bajar tus costos, tenés que hacer un producto más premium o un producto más masivo y tener esa capacidad de adaptarte a las variaciones que tiene nuestro hermoso país, que todos lo amamos y por eso estamos acá y por eso seguimos apostando. Particularmente a mí me encanta estar acá, pero más de una vez me fue extremadamente frustrante haber trabajado mucho, haber apostado mucho para un proyecto que donde me cambiaron las reglas del juego, tuve que hacer borrón y cuenta nueva y arrancar de cero. Y eso me pasó unas cuantas veces. Hoy, ya un poco más maduro, no tanto, pero algo más maduro, entiendo que quizá tendría que haber hecho una propuesta más variada y tendría que tener un proyecto más maduro para que no me pase lo que me terminó pasando, que fue arrancar de cero completamente en un proyecto que supuestamente le iba muy bien. No entender, por ejemplo, las variaciones económicas, la inflación, las devaluaciones y esas cosas cuando yo me dedicaba, durante mucho tiempo cometí el grave error de que lo único que me importaba era hacer la mejor birra posible. Y mi objetivo era hacer el mejor producto habido por haber, para eso me capacité, estudié, hice birra, con todo el mundo. Y hoy entiendo que solo un buen producto es una de las 4 o 5 patas que necesitas para ser exitoso, para que el proyecto sea exitoso, ¿no? Claramente. Me parece que mucho más allá del producto necesitas manejar muy bien la parte comercial, la parte de ventas, la administración, saber comprar bien, me parece algo fundamental. Empieza una buena venta en poder comprar bien, ser eficiente con los recursos, el manejo del personal es extremadamente complicado. Algo que siempre hice pésimo es la administración y el manejo del dinero, más todavía cuando hay inflación. Me pasó de que fue el segundo año de Macri, creo. El mejor mes del año había vendido lo que no vendí en julio del 17, el 18, no me acuerdo exactamente qué año, vendí lo que no había vendido en todo un año. Porque me preparé con una producción, todo, había metido un mes récord. Para eso había invertido un montón de capital, lo vendí, nunca me preocupé en cobrarlo. Se me fueron los tiempos, empezó una mini crisis, vino una devaluación y terminé cobrando 3 meses después
bastante menos dólares, en pesos ponerle que era lo mismo, bastante menos dólares de lo que había puesto para invertir 90 o 120 días antes. Bueno, claramente fue un error desde muchos aspectos haber tenido todo ese capital en la calle. Como muchos otros productos, la cerveza artesanal, la materia prima se compra en dólares, está dolarizada, la pagamos en pesos, sí, pero está dolarizada, inclusive está la malta que se hace en Rosario, porque es un commodity que se exporta, y yo vendo en pesos. Entonces, producir con un costo dolarizado y vender con un costo en pesos, si no manejás muy bien la guita, por lo menos esos movimientos, te puede hacer perder todo lo que ganás por otro lado. Les voy a hablar un poco. Reinventarse todo el tiempo, alta tolerancia, es bastante fácil, es bastante fácil. Por otro lado, me parece excelente y nuestro país nos da un montón de oportunidades. No quiero ser pesimista con esta charla, mucho menos. Al contrario, quiero motivar a que se manden. Creo que yo soy muy consciente de que todo lo que hice no lo hubiese podido hacer en otro lado. Para montarte una cervecería en Estados Unidos o en Europa, ya solamente la licencia para vender bebidas alcohólicas vale $500.000. Y después tenés que invertir todo el capital y hacer todas las cosas muy prolijas de entrada con inversiones millonarias, en donde laburando no lo haces nunca. Y acá te permite arrancar un amigo y vamos, y una ollita y tiqui, 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 en el camino vas creciendo un poco. Si sos bueno podés invertir, te vas profesionalizando. Sir Hopper, lo que empezó como Sir Hopper, que hoy casi creo que ni siquiera era Sir Hopper, en los primeros comienzos que empecé a vender birra con la marca Sir Hopper, yo hacía absolutamente todo. Desde producir la birra, desde venderla, desde repartir, terminaba de laburar, cargaba la camioneta, tenía una camioneta con caja, repartía y después como podía la cobraba, perdía barriles por todos lados. No me pagaban, no había un Excel de nada, no había un costeo de absolutamente nada. Yo me dedicaba a hacer la mejor birra posible. Y después me di cuenta que trabajé mucho tiempo en donde quizá lo que ganaba con el litro de birra lo perdía todo alrededor. Y eso fue un error muy grave. Y esa es la razón por la cual surgió lo que me gusta llamar Sir Hopper Reloaded, que es post pandemia, cuando me asocié con mis socios actuales. Voy a hablar un poquito de los socios. Y surgió el proyecto que hoy es en día, que creo que es una empresa muchísimo más seria, mucho más formada, en donde cada uno tiene su rol y lo hace con conocimiento y con justificación. A ver, algunos puntos que considero importantes a la hora de emprender y unos errores que cometí yo, y siempre voy a hablar de mi experiencia porque claramente no es donde me puedo parar, pero creo que arranqué los primeros proyectos con un nivel de ignorancia muy alto, en donde solamente había una motivación. La primer proyecto de cervecería que tuve, un amigo tenía una casa grande, me dice, vos tenés un par de ollas, traélas, hacemos birra, vamos a una feria, la vendemos. Y fue todo de manera muy informal y sin haber hecho ningún numerito de nada. ¿Qué pasó? Laburamos, cuando más o menos empezó a funcionar bien, esa sociedad hizo agua por todos lados. Entonces, información, capacitaciones, debería haber hecho un curso mucho tiempo antes, debería haber charlado con otros emprendedores, qué están vendiendo, qué costos tienen, cuál es su punto de inflexión a partir del cual empiezan a ser un poquito rentables, cómo manejan la parte de la contabilidad y un montón de cositas que las fui chocando en el camino a base de golpe y golpe y golpe. Y agradezco que también era otro momento del país, en donde era bastante más rentable todo. Hubo un boom de la birra, todos ustedes lo saben, hace más o menos 10 años, en donde te permitía todas estas desprolijidades. Podías ser ineficiente y cometer un montón de errores, porque como había mucho consumo, todos estábamos completamente sobrevendidos. Yo vendía la birra antes de producirla. Era una locura hermosa, entonces esa rentabilidad que tenía la iba perdiendo alrededor, pero todavía seguía ganando algo para vivir. Siempre me pregunto qué hubiese sido si hubiese sido eficiente y hubiese podido capitalizar eso. Bueno, no lo sé. En ese momento lo desperdicié por completo. ¿Me sirvió para crecer? Sí.
Lo que quería decir es que hoy, por ejemplo, en este momento del mercado, por ejemplo, hablando particularmente de la cerveza artesanal, las rentabilidades son muy bajas y no te permite el mercado ser eficiente, ser ineficiente. ¿Por qué? Porque si sos ineficiente perdés plata todos los meses. Antes hacíamos birra de costo a 2 pesos y la vendíamos a 10. Y si eras muy ineficiente te costaba 5 o 6 pesos, pero la seguías vendiendo a 10 y seguías ganando algo de dinero. Hoy, ponele que hacemos birra a 8 y la vendemos a 10. Y si sos muy ineficiente te termina costando 10 o 12 y vos la seguís vendiendo a 10. Entonces, la situación actual es mucho más justa, el mercado es mucho más competitivo, los precios no podés hacer absolutamente lo que quieras. Y creo que pasa en un montón de otros rubros también, en donde saber manejar un negocio, plantearlo de una manera seria y avanzar con pasos firmes, hace que básicamente no te fundas en el camino. Voy a hablar después de los socios. Me parece que los peores errores que cometí en gran parte de todos los proyectos que choqué fue haber elegido los socios inadecuados, con lo cual voy a hablar un poco más de eso. Y otra cosa que veo es conocer muy bien el momento donde entrar. No todo mercado está abierto a que vos empieces en el momento que tenés ganas. Por ahí no es cuando tenés ganas, por ahí es cuando tenés que entrar. Hay momentos de auge, hay momentos que están sobrevaluados y cuando todo el mundo está poniendo una cafetería de especialidad, por ejemplo, poner una cafetería de especialidad, todo te sale el triple. Yo cometí algunos errores y recuerdo haber pagado tanques de fermentación en pleno auge para poder producir, no sé, un montón de dólares y los terminé vendiendo 2 años después a 1/3. Porque los pagué totalmente sobrecotizados, porque había auge, porque todo el mundo vendía todo y porque todos estábamos desesperados. Y cuando más o menos me pude hacer de esos tanques para producir, se pinchó todo. Entonces, entender en qué momento entrar a emprender en eso que querés emprender, también me parece clave. No es siempre en cualquier momento. Pasa lo mismo con una inversión y pasa lo mismo con otras cosas. Con esto quería hablar bastante. Me parece muy importante elegir los socios adecuados, socias adecuados. Y acá cometí un montón de errores. Entonces, mi experiencia, ¿qué les puedo decir? Busquen muy bien con la persona que se quieren asociar. Yo creo que los socios son fundamentales. Hay quienes que les gusta emprender unipersonal. En mi opinión, para mí los socios son fundamentales. Yo no me imagino teniendo una fábrica de cerveza solo, no la tendría. Haría cerveza en mi casa y la tomaría con mis amigos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no sé hacer. Cada vez más me doy cuenta de que soy muy bueno o más o menos bueno en unas poquitas cosas haciendo birra y en el resto soy un completo desastre. Y para eso necesito socios. Y colaboradores o empleados, por supuesto, pero cumplen diferentes roles. Y mis primeros proyectos elegí muy mal los socios con que me asocié. Principalmente sabían de lo que yo sabía y no sabían de todo lo que yo no sabía. Eran cerveceros. Eso fue un grave error. Si yo ya sabía hacer cerveza, no necesitaba a otro cervecero que me acompañe. Necesitaba a alguien que sepa vender, alguien que maneje el dinero, alguien que tenga un buen manejo de la comunicación y el marketing, la logística, la distribución, un montón de áreas que hacen a que mi proyecto sea sustentable y rentable, pero que yo las manejo horrible, porque me gusta hacer birra y nada más que me gusta hacer birra y el resto lo tengo por ahí. Entonces, elegir los socios adecuados me parece fundamental y después la confianza. Tuve el proyecto que peor choqué, fue el que entré en una crisis bastante de depresión bastante grande. Pedí un dinero prestado a mi amada suegra, María José, seguro que la conocen varios. Lo metí en un proyecto en una cervecería, estuvimos 2 años trabajando full time hasta que me di cuenta que mi socio, yo creía que me complementaban un montón, ya había chocado otros proyectos antes con otros cerveceros y me asocié con unos tipos que eran dueños de bares y sabían vender y manejaban otras cosas que yo no manejaba. Bueno, era gente que no conocía y después me di cuenta de que me había metido en un quilombo muy grande, terminé perdiendo todo ese aporte de capital que había hecho y saliendo con abogados y contadores con problemas innecesarios después de haber trabajado 2 años en un proyecto. Eso fue durísimo
Y fue un cachetadón muy grande en donde, lejos de no querer hacer más cerveza, ahí cambié el chip y dije, bueno, no voy a ir por mi fábrica, voy a dedicar a la capacitación, al asesoramiento, porque la fábrica no se me dio y no es lo mío. Bueno, después pasó que terminó viniendo sola. Pero también hablo del momento y de elegir las personas adecuadas, tener confianza. Hoy mis socios son mis compañeros y mis amigos de toda la vida. Y me complementan y manejamos roles muy distintos. Uno maneja la parte comercial, otro maneja comunicación y logística y otro maneja la administración y las importaciones, y yo me dedico solamente a producir. Y la verdad que tengo una sociedad en la cual estoy plenamente feliz, estoy muy contento y me costó mucho entender cómo tenía que formarlo. Ceder esa parte, ceder el lugar, aprender a trabajar con otros, bajar la cabeza, valorar y respetar el trabajo del otro, es algo que también me costó mucho como emprendedor. Los golpes son parte del camino. Para eso siempre nos vamos a... no conozco a nadie que de entrada haya sido exitoso, que le haya clavado el ángulo de entrada. No existe. Es parte del camino. He ido a varias charlas de emprendedores, he leído unos cuantos libros, podcasts y demás, y todos te hablan de, che, me fundí 3 veces y arranqué de vuelta. Es parte de construir una educación empresarial, si queremos, o emprendedurismo. Ahora, lo que sí creo, y viendo un poco en retrospectiva todos los golpes y las paredes que me choqué, es que si de entrada tenés un proyecto más sólido, no significa que tenés garantizado el éxito. Lo que significa que los golpes te van a agarrar mejor parado. Entonces, si antes de empezar haces los números bien, te acomodás con tus socios, te pones de acuerdo, qué van a hacer, cómo van a laburar, cuándo se van a repartir, un montón de cosas más, qué tarea va a tener cada uno, planificás en un Excel, aunque muchas veces el Excel siempre da como vos querés que dé. He hecho Excel que han dado, ese proyecto, el que peor salió, el Excel daba que, no sé, en 5 años lo compraba Quilmes por 10 palos verdes. Y no funcionó. Ese Excel estaba espectacular y no funcionó. Entonces, aunque el Excel muchas veces después en la realidad cambia todo el tiempo, la realidad es que te da un contexto en donde estar mejor parados. Escuchar mucho a los colegas. Cada vez más me reúno todo el tiempo con cerveceros, con colegas, amigos, a ver en qué andan, qué les está pasando, cómo les va, qué vendieron, qué no vendieron. Hay gente que tiene mucho más experiencia que yo, hay gente que tiene 20 años en el mercado, hay cervecerías que ya hicieron lo que yo estoy construyendo hace rato, y si hay buena onda y camaradería, que no te tiren un salvavidas de plomo, si hay buena onda, suma y sirve un montón. Y lo último, que es algo que últimamente le empecé a dar más importancia, y es algo que lo escuché muchas veces, FODA es bastante conocido, fortalezas y debilidades de un proyecto, me parece bastante importante para entender en dónde vas a posicionar tu emprendimiento. ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que sos bueno? ¿Y qué es en el lugar donde no tenés que jugar? Por ejemplo, yo entendí desde el principio, siendo Gypsy, produciendo la fábrica de otro, de que no podía ser una birra barata. Porque alquilándole la fábrica a otro tenés un 30% de sobrecosto frente al que tiene la fábrica propia. Entonces, nunca me dediqué a hacer una birra de batalla barata. ¿Por qué? Porque mano a mano con el que tenía fábrica propia no le competía jamás. Entonces me dediqué a hacer una birra de calidad en donde jugaba un juego distinto. Quizá era menos rentable que el que tenía fábrica propia, sí, pero entrando a un producto premium y buscando la exclusividad y siendo escaso, me pude posicionar en un nicho, en el cual hoy con el diario del lunes más o menos me fue bien, porque los que fueron por volumen, después cuando se pinchó tanto el mercado y bajó tanto las ventas, los que crecieron, conozco muchas fábricas que vendían 150.000 litros por mes y hoy tuvieron que cerrar. Bueno, yo nunca vendí más de 10.000 litros por mes. Y eso, cuando vino las vacas flacas, me sirvió un montón. Tener una estructura muy chica, ser súper variable. Yo vendía más, producía más, vendía menos, y nunca vendí mucho.
Y cuando vino la época de vacas flacas, porque el boom se terminó, y el boom duró 5 o 6 años en donde todos estábamos sold out, pero en un momento había birra por todos lados y se pudría en la cámara de frío porque nadie te compraba nada, yo, chiquitito y variable, me pude mantener bastante en pie. Entonces, eso, a entender cuáles son tus puntos fuertes y cómo los podés potenciar y en dónde no te tenés que meter, yo no le voy a competir nunca con una birra Quilmes. No tengo el volumen de producción, no tengo el marketing, no tengo los costos. Ese nicho no lo voy a copar nunca. Entonces, a la góndola del supermercado no me interesa ir. Por ejemplo, digo un ejemplo en el rubro mío. Bien, para terminar y no extenderme, no quería que sea una charla desmotivante, entonces voy a terminar arriba. Hay que mandarse, no queda otra. Hay muchas cosas que si haces la cuenta muy finita o si lo pensás demasiado, no pasa nunca. Entonces, tenés que tener una fuerte motivación, tenés que estar bien capacitado, tenés que escuchar mucho a los demás y tenés que ir a fondo. Mi mayor consejo es ese también. Me parece que las cosas a media, otro gran error que cometí como emprendedor es muchas veces hacer muchas pequeñas cositas o otros amigos que tenían un laburo fijo y de vez en cuando emprendían un poquito. Eso es como un arma de doble filo, porque si no le dedicás todo el tiempo, es muy probable que no funcione por eso. Entonces, darlo todo y ir a fondo en el proyecto es la única forma de que funcione. Obviamente que después puede no funcionar, sí, pero si no vas de tiempo completo, hay muchas más posibilidades de que el proyecto se quede en el camino. Ya hablé mucho de escuchar a los demás, me parece fundamental. Gracias al mundo cervecero es súper abierto. Yo sé que hay otros mundos que son un poco más cerrados, pero en las cervezas artesanales es un mundo en donde todos nos compartimos todo con todo. Y eso me parece que ha hecho que podamos crecer como... crecer. Mi mamá me va a matar. Perdón, vieja. Que podamos crecer como sector. Hace poco escuché el podcast de La Fábrica, del de Zucardi, que está buenísimo. Les recomiendo ese podcast. Y habla mucho de cómo posicionar el vino a nivel Argentina hizo crecer a Zucardi individualmente. Como que no veía como rivales al resto de los productores viñedos de Mendoza y del país, sino como que al contrario, que a medida que todos empezaron a hacer mejor vino, el vino de Argentina empezó a tener más predominancia en el exterior y ellos empezaron a exportar más y crecieron como fábrica. Y me pareció muy acorde a lo que piensa la cerveza artesanal y a un montón de otros sectores. Colaborar entre nosotros, entre los que estamos haciendo en la misma, me parece que suma muchísimo y está lejos de decir, che, bueno, si vos te va bien, yo voy a vender menos. No me parece que funciona bien. Si al lado le va bien y hace lo mismo que yo, seguramente a mí también me va bien. Y bueno, lamentablemente, otra cosa que es difícil de entender, y con esto termino, es que es un laburo 24/7. Hay muchos que piensan que emprender está buenísimo, que no tenés jefe, que podés hacer lo que quieras, y la verdad es que terminamos laburando casi todo el tiempo, y laburamos los fines de semana, y laburamos a la noche, y laburamos esto, y no existen los feriados, y son un montón de cosas que muchas veces son muy duras. Es cuestión de... es lo bueno y lo malo de ser tu propio jefe, ¿sí? También podés estar un martes pescando en Cochicó, es otra cosa, pero generalmente estás laburando desde muy temprano hasta muy tarde. Gracias. Saludos. Desde la Cámara Bolívar es un placer y un orgullo contar con tu presencia aquí en la Expo. Le vamos a hacer un obsequio y además, como sorpresa, queremos nombrar a Hernán como embajador del emprendedurismo bolivarense de toda la Cámara Bolívar. La verdad que es un placer tenerte acá, así que muchas gracias y un fuerte aplauso para él. Es un gran honor. No me lo esperaba. Muchas gracias. De nada. Te lo mereces. Muchas gracias. Gracias. Gracias.